Jesús, eres majestuoso, eres grande, Señor. Gracias, papá. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, incomparable ser. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Tremendo tiempo, tremenda victoria, tremenda salvación. ¡Wow! ¡Qué día estamos festejando este domingo, mi amado! Yo no sé si tú estás entendiendo muy bien, pero el día de hoy estamos celebrando la victoria más grande en la historia de esta tierra, celebrando la victoria más grande en la historia de la humanidad. ¿Qué digo de la humanidad? Del universo. La victoria de Cristo Jesús. ¡Wow! La tumba no lo pudo detener, la cruz no lo pudo contener, la muerte no lo pudo vencer, el diablo no lo pudo frenar ni tantito. Cristo resucitó. Qué bendición gloriosa saber que si Cristo resucitó, tú y yo también resucitaremos en el día postrero, porque Él así lo prometió. ¡Wow! ¡Qué domingo tremendo! Que celebramos ese hecho histórico, pero ese hecho histórico no se quedó en el pasado. Ese hecho histórico hoy sigue cambiando vidas, hoy sigue transformando vidas. Ese hecho histórico glorioso hoy sigue trayendo revelación de gloria. Que hay poder en la resurrección de Cristo, y el día de hoy tú y yo vamos a conocer más profundo, vamos a ir para una revelación más profunda en el Espíritu para entender el poder de Cristo y su resurrección. ¡Wow! Tremendo tiempo, tremendo momento de bendición. Y esta semana empezamos con martes de Minutos que Transforman a todo vapor. Empezamos hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cómo lo reconocían como Mesías, cómo iban y cantaban hosanas y aplaudían y decían: wow, este es Jesús al que estábamos esperando. El jueves recibimos de parte de Dios una revelación gloriosa, cómo Jesús en esa última cena profetiza sobre el nuevo pacto, profetiza de que ahora vivimos un nuevo y mejor pacto en Cristo, en su sangre, en su obra maravillosa. Me encantó la parte de la palabra donde Pau la pastora nos trajo esta revelación de cómo en un árbol se desprendió un fruto, que como resultado de ese fruto vino una separación eterna, vino una caída eterna, pero como del fruto del madero ahora viene una unión eterna, vieron una unión perfecta, vieron una unión de amor y de gracia. Qué tremenda revelación, la última cena y la profecía cumplida en Cristo Jesús. El viernes hablamos de cómo Jesús fue a la cruz, de qué fue lo que lo motivó, el amor tan grande de Cristo para tomar tu lugar y mi lugar, el amor tan maravilloso de Cristo para estar dispuesto a hacer ese intercambio glorioso, ese intercambio en donde Él nos dio su santidad, donde Él nos dio su perdón, donde Él nos dio su gracia, donde Él nos dio toda su naturaleza para que nosotros fuéramos entonces perdonados, para que nosotros fuéramos enriquecidos, para que nosotros fuéramos bendecidos. ¡Qué tremenda la cruz de Jesús! ¡Qué tremenda palabra! Pero el sábado es un día de silencio. El sábado fue un día de silencio donde no solamente nosotros no tuvimos una prédica, sino en aquel momento los discípulos se quedaron mudos. Aparentemente Dios también estaba mudo, porque era un silencio total. Toda la expectativa, toda la esperanza, toda la fe de aquellos que habían caminado con Jesús por más de 3 años, todos esos milagros que vieron, todas esas expectativas que pusieron, todo lo que creyeron, de repente de un momento a otro quedó clavado ahí en la cruz y se quedó todo en silencio. Se quedó todo en un impas. Todo se detuvo. Hay momentos en la vida que se parecen a ese sábado. Hay momentos en la vida que parecen donde Dios no está hablando, donde no está pasando nada, donde todo está detenido, donde tratamos de buscar a Dios y no lo encontramos, donde tratamos de encontrar una respuesta y esa respuesta parece que no está, donde apenas unos días atrás, donde apenas unas semanas atrás teníamos tantos sueños, tantas esperanzas, y de repente esas parece que quedaron derrotadas, parece que quedaron colgadas, parece que quedaron ahí hechas cenizas, olvidadas, con corazones rotos, con corazones decepcionados. ¿Sabes? Creo
que muchos cristianos el día de hoy están viviendo en ese sábado de ¿qué va a pasar un día? Bueno, este no fue el Cristo, a lo mejor va a venir otro. Bueno, él no era el que nosotros esperábamos, seguramente va a llegar otro. Hoy creo que hay muchas vidas de fe que genuinamente buscan de Dios, pero están genuinamente equivocadas y viven una vida fría, una vida triste, una vida apagada. Pero amado, el día de hoy tú y yo vamos a recibir una revelación superior. Yo sé que ya el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Yo sé que ya hay algo que el Espíritu Santo está quemando en tu corazón, que está quemando en tu vida. Yo sé que ya hay algo que se está despertando, y eso que el Espíritu Santo está despertando en ti es entender la revelación del poder de la resurrección. Hoy tú y yo vamos a ser revelados en el poder de la resurrección. Hoy tú y yo vamos a entender que tú y yo somos cristianos del domingo de victoria, no del sábado de silencio. Que somos cristianos del domingo de poder, no del sábado de incertidumbre. Ahora, quiero decirte algo. Filipenses capítulo 3, verso 7. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y fíjate muy bien, a fin de conocerle y el poder de la resurrección. Aquí Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos da una revelación gloriosa y te dice: amado, tú tienes un propósito, y ese propósito es conocer a Cristo y conocer el poder de la resurrección, conocer el poder que enciende, conocer el poder que aviva, conocer el poder que revela. Ahora, fíjate muy bien, no estoy diciendo que el sábado no hubiera pasado nada. Porque aunque había silencio, ahí ese sábado Jesús estaba despojando al diablo, estaba despojando a la muerte, estaba derrotando a los principados y a las potestades y los estaba hollando. Ahí ese sábado, aunque los discípulos no oían nada, no veían nada, Jesús estaba perfeccionando esa victoria contundente, esa victoria gloriosa. Pero los discípulos no sabían nada, no entendían nada, no comprendían nada, no había llegado ninguna revelación a su corazón, porque estaban viviendo sin el poder de la resurrección. No habían entendido nada. Aunque habían visto mucho, no habían entendido nada. Aunque habían visto a Jesús hacer milagros, todavía nada estaba en su corazón encendido. Aunque sabían mucho de palabra, todavía no había nada en su corazón transformando, porque no habían sido expuestos al poder de la resurrección. A eso es lo que me refiero, que de repente hay muchos cristianos que en sábado, que viven como si estuvieran en sábado. Pero amado, aún en los tiempos de silencio, Dios está obrando. Aún en los tiempos donde aparentemente no está pasando nada, Dios está obrando. Aún en los tiempos donde aparentemente no está claro nada, no hay entendimiento de nada, hay corazones rotos, hay corazones preocupados, hay corazones estresados, ahí Dios está obrando a tu favor. Ahí Dios está trayendo poder, ahí Dios está trayendo revelación, ahí Dios está trayendo gloria. Pero es necesario que entendamos que para poder recibir esa gloria, recibir ese poder, recibir esa victoria, necesitamos conocer el poder de la resurrección y empezar a vivir en domingo, empezar a vivir en victoria, empezar a vivir de gloria en gloria, empezar a vivir en restauración, en restitución por los méritos gloriosos de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremenda es la revelación de que hay poder! Hay poder cuando entendemos la revelación de la resurrección. Hay poder en la resurrección de Cristo. Y estoy convencido de algo. Estoy convencido de que el enemigo, si algo trata de hacer, es distraernos de la resurrección. Es distraernos de que hay poder en la resurrección. Muy probablemente,
El enemigo no tiene problema de que nosotros sepamos mucho del Antiguo Testamento, mucho del Nuevo Testamento, y sepamos un montón de cosas, y que sepamos ahí entender y buscar, y el enemigo no va a tener problema con eso. El enemigo tiene problema cuando tú y yo entendemos que Cristo tomó en la cruz tu lugar y mi lugar, que Cristo en la cruz pagó lo que a ti y a mí nos correspondía pagar, que Cristo en la cruz se entregó como cordero, murió, pero resucitó al tercer día. Pero no se quedó en esa tumba, no se quedó en esa cruz, sino que resucitó. Fíjate, aún religiones basadas en la Biblia, aún religiones basadas en la Biblia, en el Antiguo Testamento y algunas en el Nuevo Testamento, aún están desenfocadas del poder de la resurrección. Hay religiones que nos enseñan a un Cristo derrotado, a un Cristo crucificado, a un Cristo sangrante, a un Cristo molido, a un Cristo llevado, cargado por María, por a lo mejor por algún apóstol, con unos trapos ahí colgados y con los brazos derrotados. Hay religiones que nos enseñan y nos acostumbran a ver a un Cristo totalmente flaco, golpeado, derrotado, humillado. Hay religiones, por otro lado, que nos enseñan que Jesús no es el cumplimiento de toda la ley y de todos los profetas. Y entonces Jesús sí fue un maestro, Jesús sí tuvo enseñanzas, Jesús hizo cosas maravillosas, pero Él no es el Mesías. Él no murió en la cruz, al contrario, no, él era un impostor, él se decía hijo de Dios. ¿Por qué le ponen ahí en esa cruz hijo de Dios, el rey de los judíos? Él dice que es eso, él no es el Mesías, él no es el rey. Hay muchas corrientes de pensamiento que nos hablan de Jesús como maestro elevado, como un gran maestro, pero no como Dios. No como 100% hombre, 100% Dios. No como ese Jesús que fue a la cruz, murió y resucitó. De hecho, hay muchos libros, inclusive algunos libros muy famosos, que presentan a Jesús como una especie como de ciencia ficción, donde, pues mira, Jesús en realidad no murió en la cruz. Mira, Jesús, la verdad es que, pues como ya era tarde, lo bajaron rápido, lo pudieron curar y se lo llevaron para jubilarse en otro lado, y nos tratan de distraer de que hay poder en la resurrección de Cristo Jesús, y tratan que pongamos nuestros ojos en todo, menos en la cruz, y en la victoria que Jesús ganó en la cruz. ¿Sabes? Déjame platicarte un par de historias de un par de hombres súper interesantes que estaban absoluta y completamente obsesionados tratar de comprobar que Jesús no resucitó. Por ejemplo, tenemos el caso de Simon Greenleaf. Simon Greenleaf, abogado de Harvard, considerado por muchos la mayor autoridad en la dictaminación de pruebas legales. Él dedicó su talento, dedicó su tiempo, dedicó todos los recursos a estudiar toda la evidencia que hablaba de la resurrección de Jesús, para negarla. Porque él sabía que si la negaba, estaba negando toda la fe. De hecho, eso es lo que dice la Biblia, que si Cristo no resucitó, vana es toda nuestra fe. Amado, no importa que creas que Jesús nació de una virgen, no importa que creas que Jesús es el Hijo de Dios, no importa que creas que Jesús multiplicó, que hizo milagros. Si Jesús no resucitó, dice la Biblia, vana es nuestra fe. Y entonces este hombre le dedicó años de su vida a probar, a través de la ciencia de hoy, a través de las metodologías que establecen si las pruebas son reales o no son reales, para llevar a los convictos a la cárcel o para ser liberados. Él estudió y él llegó a la conclusión de que la resurrección de Jesús es el evento histórico mejor probado, el evento histórico con mayor documentación, mejor soportado, mejor avalado
que al menos tiene 1500 años. Él dijo, hablando de eventos históricos de 1500 años o más, nada está mejor comprobado, nada está mejor avalado que la resurrección de Jesús, y terminó recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Hay una enorme película, una gran película que viene de un libro que se llama El caso de Cristo, considerado como uno de los libros más influyentes del siglo XX. Este nos habla de un periodista llamado Lee Strobel. Lee Strobel nos cuenta la historia que él era un ateo recalcitrante, un ateo. Y él negaba a Dios y todo lo que significara Dios. Pero era curioso porque era un ateo enojado con un Dios que no existía. Entonces estaba enojado con Dios o con lo que la gente pensaba que era Dios, pero él pensaba que Dios no existía. En una de esas diosidencias, la esposa recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y él dice, voy a dedicar todos mis recursos, todo mi tiempo a demostrar que Jesús no resucitó. Porque si Jesús no resucitó, todo lo demás que esté escrito de él no sirve, es vano, no tiene validez alguna. Y entonces, él fue con médicos. Él fue con forenses, él fue con peritos de guerra, él fue con historiadores romanos, él fue con gente que era especialista en temas de estudiar cómo a través de la crucifixión y de algunos otros mecanismos de tortura la gente moría en el pasado. Él estudió todos los elementos a su alcance para negar que Jesús había resucitado. Él le dedicó años de su vida. Y un día terminó a los pies de Cristo al conocer y reconocer que la resurrección de Jesús no tiene comparación desde el punto de vista pruebas históricas, médicas, forenses, en todos los sentidos de la ciencia. La resurrección de Jesús es el hecho mejor probado de la antigüedad. Y cuando Lee viene al entendimiento de la resurrección, entonces su corazón es impactado, entonces su corazón es transformado, y ahí él se dedica su vida de lleno a Cristo. Él por muchos años sirvió como pastor y como evangelista para el mundo, comprobando de que Jesús verdaderamente resucitó. Amado, ¿cuál es el poder de la resurrección? ¿Cuál es el poder de la resurrección? Vamos a estudiarlo en la palabra. Mateo 28:1 dice así: pero el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y aquí fue hecho un gran terremoto. Pero el ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella, y su aspecto era como relámpago y la vestidura como blanca nieve. Y del miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel le dijo a las mujeres: no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto, y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. He aquí, se los he dicho. Y ellas, saliendo a prisa del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temas, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Quiero hablarte hoy rápidamente de las 7 revelaciones poderosas del poder de la resurrección. Cuando tú y yo somos expuestos al poder de la resurrección, recibimos de parte del Espíritu estas 7 revelaciones que transforman vidas, que transforman corazones, que hacen de corazones apagados, de corazones de sábado, hacen corazones de victoria, de corazones en fuego, de corazones en domingo. Amado, número uno, la revelación de: no busques entre los muertos al que vive. No busques entre los muertos al que vive. El día de la resurrección, ese día, en ese momento, ese domingo glorioso,
las reglas cambiaron para siempre. Las reglas cambiaron para siempre. Lo que era imposible para el hombre, ahora Jesús lo hizo posible. Las reglas cambiaron para siempre. A partir de que Jesús se levantó de los muertos a declarar que Él estaba vivo, a partir de ese momento, las reglas de la ley, las reglas de la maldición, las reglas del pecado, las reglas del fracaso, las reglas de la derrota, del estrés, de la pandemia, de la enfermedad, en ese momento todas fueron sujetas a la autoridad suprema y superior de Cristo, vencedor del mundo, de Cristo, Rey de Reyes y Señor de señores. Wow. Sabes, hoy mucha gente está buscando de Dios y mucha gente necesita de Dios, necesita desesperadamente de Dios, pero está buscando entre los muertos, está buscando entre la religión, está buscando entre las formas, está buscando que si a lo mejor se golpea, o si hace algún sacrificio, o si se va de rodillas, o si hace una manda, o si deja de comer esto para comer aquello. Y creen que a través de eso van a tener una respuesta de Dios para sus vidas. Amado, Jesús les dice a las mujeres, no busquen entre los muertos. La palabra de Dios dice que todas las obras que hacemos para buscar ganar el favor de Dios, la palabra de Dios dice que son obras muertas. Todo lo que hacemos para ganar el favor de Dios son obras muertas, aunque esté bien intencionado, aunque tú lo hagas por querer agradar a Dios, dice que son obras muertas. La única obra viva es reconocer que Jesús resucitó y al ser revelados del poder de su resurrección, empezar a vivir por Él y para Él, empezar a permitir al Espíritu Santo que Él produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, permitirle al Espíritu Santo que Él nos lleve de derrota a victoria, que nos lleve de tristeza a gozo, que Él nos lleve de preocupación a paz, que Él nos lleve de ese sitio de sábado de tristeza, ese sitio de sábado de silencio, a que nos lleve al rugido del domingo de victoria, al rugido del domingo de trompetas de victoria, de trompetas de triunfo. Padre, en el nombre de Jesús, es el Espíritu Santo el que nos lleva, el que nos revela, el que nos da el entendimiento. No busques entre los muertos al que vive. No se trata ahora de lo que tú quieres hacer por Dios, se trata de lo que Jesús hizo por nosotros, se trata de lo que Jesús sigue haciendo por nosotros y lo que seguirá haciendo por nosotros. Dice la palabra de Dios que Él hoy sigue intercediendo por ti y por mí, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Jesucristo mismo. ¡Wow! La segunda revelación es la revelación de Él ha resucitado como lo dijo. Amo esta revelación porque dice, Jesús resucitó como Él lo dijo. Como Él lo dijo. Quiere decir que todo el cumplimiento de toda la ley, todo el cumplimiento de los profetas, todo el cumplimiento de los salmos, de los proverbios, todo el cumplimiento del Nuevo Testamento, todo el cumplimiento es Cristo Jesús. Como Él lo dijo, toda la palabra de Dios se trata de Cristo Jesús. Cuando tú vengas a leer tu palabra, ven y dile, Espíritu Santo, revélame el poder de la resurrección en este capítulo que voy a leer. Revélame el poder de la resurrección en esta parte del libro de Crónicas, o del libro de Nehemías, o del libro de Reyes, o del libro de Levítico, o de Mateo, Marcos, o de Gálatas. Revélame a Cristo, revélame a Cristo. Porque yo sé ahora que Él ha resucitado como Él lo dijo. Amado, la palabra de Dios está llena de promesas gloriosas, de promesas hermosas. Y esas promesas se cumplen en Cristo. Esas promesas son sí y en Cristo Jesús, amén. Como Él lo dijo, como Él lo profetizó, como Él lo ganó en la cruz y como Él lo confirmó en su resurrección. Número 3. La revelación del llamado individual, de la responsabilidad individual. El ángel les dijo, vengan y vean, vengan y vean.
wow, me encanta, porque les dice, vengan, mujeres, vengan, ustedes entran a la tumba y ustedes vean a ver qué encuentran y ustedes vean si se convencen. Vean ustedes en lo personal, convénzanse ustedes del poder de Cristo resucitado, así como el periodista, así como el abogado, se tuvieron que convencer por ellos mismos. Así como un día yo tuve que rendir mi vida, mi esposa tuvo que rendir su vida, mis hijas tuvieron que rendir su vida a Cristo. Amado, tú y yo tenemos que tener el entendimiento en el Espíritu para entender que mi vida de fe es una revelación individual. Una revelación individual. No se trata de nací así. Y toda mi familia ha sido asado y todos creemos asado. La palabra de Dios dice, mira, ven y comprueba. Ven y comprueba la buena voluntad de Dios para tu vida agradable y perfecta. Ven y compruébala tú. Ven y ve tú si encuentras a Jesús muerto. Ven y ve tú si encuentras a Jesús ahí derrotado. Ven y comprueba tú. Porque cuando compruebes tú, tu corazón va a ser transformado. Y por medio de ser tu corazón transformado, tu corazón va a ser avivado. Va a ser lleno de fuego. Va a ser lleno de esperanza. Vas a dejar de estar en sábado triste y con silencio para empezar a vivir en triunfo y en poder, como empezaron a vivir los discípulos a partir de que entendieron la revelación de Cristo crucificado, de Cristo resucitado. Hay algo que me encanta de esta palabra, porque la revelación, y quiero que me pongas atención rápido en esto, la revelación de Jesús resucitado comienza con un grupo que para aquella época era un grupo marginado, y eran las mujeres. Las mujeres eran marginadas. Las mujeres tristemente en ese tiempo no tenían valor, su dicho no tenía valor, su testimonio no tenía valor. Pero para Jesús no hay minorías, para Jesús no hay desechados, para Jesús no hay rechazados, y para Jesús no hay menos valiosos o menos importantes. Para Jesús tú eres valioso, para Jesús tú eres amado, para Jesús tú eres importante. Jesús murió por ti en la cruz de manera individual. Jesús, dice la palabra de Dios, al que viene a Él, Él no le rechaza. Amado, si Jesús no rechaza a nadie, la iglesia tampoco deberíamos rechazar a nadie. Amado, en la iglesia no rechazamos a nadie. En la iglesia tenemos los brazos abiertos sabiendo que el poder de la resurrección está ahí para amarte, está ahí para revelarse a ti, está ahí para levantarte, está ahí para perdonarte, está ahí para darte los mejores años de tu vida. Cuando conoces a Cristo como Señor y Salvador, les dice el ángel, vean y vean, así como Pablo dice en Filipenses, para que le conozcas y que conozcas el poder de su resurrección. Wow. Número 4, la revelación de que la propagación del evangelio es nuestro llamado. Dice, mujeres, ¿ya vieron? ¿Ya se convencieron? Ahora prediquen, ahora hablen, ahora díganles que yo estoy con ellos, díganle que yo los acompaño, ahora díganle lo que vieron para que ellos también se convenzan y crean. Amado, qué importante es que la iglesia en este tiempo vuelva a predicar a Jesús resucitado, a Jesús en victoria, a Jesús en poder, a Jesús que sigue cambiando vidas, a Jesús que sigue transformando vidas. Amado, qué importante es que tú y yo dejemos de platicar historias de la iglesia, historias de lo que hacemos, historias de los cristianos hacen esto, los cristianos no hacen aquello, los cristianos no toman esto, los cristianos no fuman, y empezar a quitemos todas esas cosas que son obras muertas para empezar a hablar de la única obra que cambia, de la única obra que transforma, que eso es Cristo Jesús resucitado, Cristo Jesús que ganó la victoria de tu vida, que Cristo Jesús que ganó la victoria para rescatarte. Amado, qué bendición tan grande, qué bendición tan grande cuando tú y yo podemos entender que Jesús resucitó por nosotros y podemos ir a predicar que Jesús resucitó por nosotros. Qué tiempo de que se aviven los corazones en el entendimiento de que hay poder en la resurrección de Cristo. ¿Quieres ver esa persona que está en problemada salir de esa situación de problema? ¿Quieres ver esa persona que está en derrota salir de esa situación de derrota? Esa persona que está en pecado salir de esa situación de pecado. Compárteles de Cristo resucitado. No les compartas historias raras o complicadas. Compárteles de Cristo
resucitado. Compárteles que Jesús fue a la cruz por amor por ellos, pero que Cristo resucitó. Y si Cristo vive, nosotros también viviremos por Él. Número 5, la revelación del sello roto. La revelación del sello roto. Esta revelación se refiere a que cuando los religiosos de esa época vieron a Jesús muerto, fueron con Pilato rápidamente, eran muy amigos ahí. De repente la religión y lo político se vuelven muy cuates cuando les conviene. Y entonces fueron ahí corriendo y le dijeron: Pilato, ¿te acuerdas? Este engañador dijo que resucitará el tercer día. Pon una guardia, pon una piedra. Y entonces dice que Pilato mandó poner una piedra, mandó a poner una guardia y mandó a poner un sello en la piedra. Ese sello representa la autoridad de los gobiernos del mundo. Representa la autoridad de todos los gobiernos del mundo que no dependen de la autoridad suprema de Cristo Jesús. Representa los gobiernos de un mundo caído, de un mundo en pecado, de un mundo que ha sacado a Dios de su escuela, de su cultura, de sus pensamientos, de su familia, que ha sacado a Dios, a la Biblia y a la obra de Cristo, los ha sacado de todos lados. Ese sello representa a los gobiernos del mundo que prometen soluciones, que prometen paz, que prometen tranquilidad, pero lo único que vemos es las cosas empeorarse. Pero dice que ese sello fue puesto para reclamar autoridad sobre esa tumba, para reclamar autoridad sobre lo que había pasado ahí. Pero dice la palabra de Dios que el domingo muy de mañana, de repente, un temblor, un poder, un dunamis del Espíritu Santo, y esa piedra que decía: aquí hay muerte, aquí hay pecado, aquí hay derrota, aquí hay sueños rotos, esa piedra fue quitada de una vez y para siempre. Ese sello fue roto. Amado, esta revelación tiene que ver con que todos esos sellos que decían: no sirves, no vales, no puedes, todas esas palabras de fracaso, de enfermedad, de muerte, de tristeza, de decepción, todas esas palabras que fueron habladas como maldición a tu vida, todas esas palabras para no vas a llegar, no vas a conocer, no vas a heredar, nadie se va a fijar en ti, todas esas palabras para hacerte creer que tú puedes solo, que no necesitas a Dios, que Dios te abandonó, que Dios no tiene nada que ver contigo. Ese sello de autoridad fue roto. Ese sello de autoridad fue roto, y tú y yo recibimos el sello del Espíritu Santo. Un sello poderoso, un sello superior, un sello infinitamente superior que dice: tú eres ahora mi especial tesoro, tú eres ahora mi joya, mi perla de gran precio, tú eres ahora mi hijo, tú eres ahora mi hija, tú eres ahora mi amada, tú eres mi amado, tú eres mi perdonado, tú eres el anhelo de mi corazón, dice Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravillosa revelación tan gloriosa! ¡Wow! Por esa revelación, hoy sabemos que en Romanos 8, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Por medio de esa revelación sabemos que Colosenses 2 dice que Jesús despojó a nuestro favor a los principados y a las potestades, y el acta de los decretos que decía que éramos culpables y éramos pecadores fue clavada juntamente con Cristo en la cruz. Amado, qué revelación tan gloriosa. Número 6, la revelación de la transformación radical. Te dije que esos discípulos estaban ahí en sábado. Esos discípulos estaban ahí en sábado tristes, estaban ahí en sábado desanimados, estaban ahí en sábado temerosos, escondidos, sin esperanzas y sin ilusiones. Unos días antes tenían esperanza, unos días antes tenían ilusiones, y de repente su vida se apagó, su vida se enfrió. Estaban llenos de remordimientos, de tristeza, estaban llenos de fracaso, de derrota. Estaban ahí en un silencio horrible. Pero quiero decirte esto, fíjate muy bien, amado, esos discípulos que estaban en ese silencio, esos discípulos que estaban en esa situación de pandemia, en esa situación de derrota, de estrés, de miedo, de pasado, de culpabilidad, esos discípulos sabían del Antiguo Testamento. Y sabían porque Jesús se los enseñó en persona. Jesús mismo en persona les habló del Antiguo Testamento. Ellos sabían del Nuevo Testamento. Ellos sabían del nacimiento virginal de Jesús y las profecías que hablaban del nacimiento virginal de Jesús. Ellos sabían, lo vieron. Ellos vieron a Jesús sanar al cojo,
vieron al ciego ver, vieron al sordo oír, vieron a Lázaro salir de la tumba, vieron a los panes multiplicarse, vieron cosas gloriosas, vieron cosas tremendas. Sin embargo, estaban ahí apagados, fríos, con miedo, con preocupación, con angustia, derrotados. Algo faltaba en su vida. Tenían un montón de información, pero algo faltaba en su vida. Y la palabra de Dios nos dice conocer a Jesús y el poder de la resurrección. Porque ellos, cuando conocen el poder de la resurrección, cuando el domingo son sacados de esa actitud de sábado para venir a esa actitud de domingo de victoria, para venir a esa actitud de domingo de resurrección, entonces a partir de ese momento dice la Biblia en el libro de Hechos que estos empezaron a trastornar el mundo, que estos empezaron a poner de cabeza a los gobiernos, que estos empezaron a hacer milagros espectaculares. Estos derrotados, estos fracasados, de repente conocieron el poder de la resurrección y todo lo demás empezó a hacer sentido. No hay forma de que la Biblia haga sentido sin entender el poder de la resurrección, sin ser revelados del poder de la resurrección, sin estar enfocados en Cristo y en su poder. No hay forma de que la palabra de Dios haga sentido. Amado, hay muchos cristianos que hoy necesitan ser revelados del poder de la resurrección, para que por medio de ser revelados del poder de la resurrección, entonces sus vidas se aceleren, entonces sus vidas no se queden a la mitad, no se queden en los Haranes, vayan a los Cananes, que no se queden ahí viendo de lejos ahí la tierra de promesa. Vayan y la tomen, vayan y la hereden. Amado, déjame decirte esto: cuando pases por pruebas, cuando pases por situaciones difíciles, cuando pases por pandemia, cuando pases por enfermedad, por dolor, por preocupación, por angustia, cuando pases por momentos donde necesitas una palabra de Dios y parece que esa palabra no llega, cuando pases por momentos de tristeza, de desesperación, de incomprensión, ven a la palabra de Dios y dile: Espíritu Santo, revélame el poder de la resurrección. Espíritu Santo, revélame aquí en Jueces el poder de la resurrección de Cristo. Revélame aquí en Deuteronomio el poder de la resurrección de Cristo. En Salmos, revélame el poder de la resurrección de Cristo. En Gálatas, en Colosenses, en Hebreos, revélame el poder de la resurrección de Cristo. Y entonces tu vida va a ser encendida. Entonces tu vida, todo va a caer en su propio lugar. Dios le va a dar lugar a todas las cosas. Y entonces vas a ser encendido en el dunamis del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Y número 7, la revelación de que la resurrección de Jesús garantiza nuestra propia resurrección. Aleluya, aleluya. Repito, la revelación de que la resurrección de Jesús garantiza nuestra propia resurrección. Jesús prometió y dijo: si yo vivo, ustedes también vivirán. Me encanta saber que porque mi Jesús vive, yo también vivo. Me encanta saber que porque mi Jesús venció a la muerte, yo tengo autoridad sobre serpientes y escorpiones. Yo tengo autoridad para hollarlos. Yo tengo autoridad para derribar la cabeza de los gigantes. Yo tengo autoridad delegada en Cristo para derribar murallas. Yo tengo autoridad delegada en Cristo para ir adelante, para vencer las obras de la muerte, para vencer las obras de la carne, para vencer las obras del diablo. Y cuando suene la trompeta, saber que he sido llamado para perdón eterno, para redención eterna, que he sido llamado para ser salvo eterno desde hoy y para siempre. He sido llamado para ser salvo. 1 Corintios 15:21 dice: y por cuanto entró la muerte, entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos en Cristo serán vivificados, cada quien a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¡Wow! Me encanta cómo más adelante Pablo lo explica de esta manera, y más o menos parafraseando dice así: mira, entiéndeme, en la corrupción, este cuerpo carnal no va a heredar el reino de Dios. La corrupción no puede heredar la incorrupción.
Y entonces Pablo dice, mira, te voy a decir un misterio, te voy a decir algo glorioso, te voy a decir algo que va a encender tu fe, te voy a decir algo que cuando vengas al poder de la resurrección, que va a encender tu corazón de tal manera que vas a querer salir adelante, que te vas a levantar, que cuando no encuentres el camino, vas a ver el camino en el Espíritu, que cuando no encuentres agua, los pozos se van a abrir, que cuando no encuentres respuestas, que Dios mismo en Cristo te va a dar la respuesta. Dice, mira, te voy a decir un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos cambiados en un momento, en un brillo de ojo, en un abrir y cerrar de ojo, al sonar la última trompeta, porque la trompeta ciertamente sonará. La trompeta va a sonar, pero los que vamos a estar vivos, vamos a ser levantados. Vamos a ser levantados en Cristo. Este cuerpo de corrupción se va a vestir de incorrupción. Los que murieron primero van a ser levantados en Cristo para una nueva vida. Y los que hayamos quedado seremos en un abrir y cerrar de ojos, levantados juntamente con Cristo para vida eterna, para vida de resurrección. La vida del cristiano es una vida que se trata de resurrección. Primera de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo resucitado. Quiero invitarte a que ahí en tu lugar, si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, en esta tarde, le puedas decir ahí con tu corazón, Señor Jesús, hoy creo que tú moriste en la cruz para pagar lo que a mí me correspondía pagar, pero hoy tu Santo Espíritu en mí me revela que Jesús venció a la muerte por mí, venció al pecado por mí, venció al diablo por mí, que Jesús resucitó al tercer día, y hoy yo creo que Jesús está vivo, y yo sé a partir de este momento que si Jesús vive, yo también viviré. Yo creo que a partir de este momento soy su hijo, y yo sé que a partir de este momento he sido llamado para bendición y para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenido a la familia de Dios. Haznos saber de alguna manera que por redes, por las plataformas de Casa de Oración, haznos saber que recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Queremos acercarnos contigo, queremos bendecir tu vida, queremos ayudarte en estos pasos de fe. Pero déjame hablarte a ti que el día de hoy ha sido revelado por el poder del Espíritu Santo, y que tu corazón esté en fuego y que tu corazón esté encendido. Quiero hablarte a ti de que hoy podemos levantarnos con la seguridad de saber que nosotros no hemos sido llamados a estar como esos discípulos que no entendían nada, que recibían pero no se transformaban, como esos discípulos que iban camino a Emaús y venían hablando que Jesús era un profeta y que Jesús pues no era quien había dicho que era. Amado, cuando venimos a la revelación del poder de la resurrección, todo cobra sentido. Cuando venimos a la revelación, cuando damos rienda suelta en nuestro corazón para decir, Espíritu Santo, revélame el poder de la resurrección, entonces toda la buena palabra que Dios nos ha hablado empieza a cobrar vida con poder, empieza a cobrar vida con el poder de la resurrección, y toda la buena palabra de nada de la buena palabra que Dios ha hablado para ti y para mí, nada se va a perder. Hoy en el nombre de Jesús declaro sobre tu vida, bendigo tu vida y declaro que el Espíritu Santo está hablando poderosamente a tu corazón y está trayendo una revelación nueva y gloriosa y poderosa, revelación fresca de que hay poder en la resurrección de Cristo, que la resurrección de Cristo es la evidencia perfecta para saber que todo lo que está escrito en la palabra de mí es real, que todo lo que dice que Jesús hizo por mí es real y verdadero, que todo lo que dice que Jesús seguirá haciendo por mí es real y verdadero, que todo lo que la palabra de Dios dice de sanidad, de restauración, de perdón, de restitución, de libertad, todo eso es verdadero por los méritos de Cristo, y ninguna de la buena palabra que el Espíritu Santo ha hablado en mi corazón, ninguna se va a perder, ninguna se va a apagar, ninguna se va a enfriar, porque todas estas palabras hacen sentido en el poder del Espíritu Santo que me revela
resurrección de Jesús y el poder de su resurrección. Hoy, en el nombre de Jesús, en este lugar levanto mis manos. En este lugar te digo: Espíritu Santo, revélame el poder de la resurrección. Espíritu Santo, revélame tu gloria. Espíritu Santo, que cada que lea tu palabra me reveles el poder del Espíritu Santo. Que cada que lea una promesa me reveles el poder de la resurrección. Que cada que lea un salmo me reveles el poder de la resurrección. Que cada que lea un proverbio, que lea un capítulo de los evangelios, cada que lea un capítulo de Génesis, me reveles el poder de la resurrección. Y por medio de ser revelado en el poder de la resurrección, saber que tú me has hecho esta generación de hombres y mujeres que somos herramientas útiles en tus manos para ir y traer la extensión del reino de Dios a esta tierra, ir y compartir a Cristo Jesús resucitado. Espíritu Santo, a partir de hoy, mi boca, mi pensamiento, mi corazón es para hablar de Jesús resucitado, Jesús Salvador de este mundo, Jesús Mesías, Jesús campeón, Jesús vencedor. Gracias, gracias, gracias por este tiempo maravilloso. Te bendigo, felicidades. Felicidades, es un tiempo de victoria. Jesús está vivo, y si Jesús está vivo, tú y yo vivimos juntamente con Él. Victoria a los hijos de Dios, victoria en Cristo, victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús, por tu hermoso sacrificio en esa cruz, porque tú no solo diste tu vida, sino tú venciste a la muerte, y el día de hoy te adoramos con todo nuestro corazón, te exaltamos. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el precio del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando.
Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya.